Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya se encuentra Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, Yami, vamos a hablar sobre la importancia de la capacitación para los productores de seguros y la disponibilidad de cursos, ¿no? Online. Sí, una herramienta gratuita que les vamos a comentar más en profundidad. Perfecto, también me acompaña Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, Meli, vamos a hablar, ¿no?, sobre el fuerte aumento, ¿no?, del uso del dinero electrónico durante la cuarentena. Así es, estamos todos en casa, pagando, comprando, así que vamos a ver qué tanto subieron este tipo de transacciones. En instantes vamos a brindar esta información y también más adelante vamos a conversar sobre las nuevas aplicaciones de las ART para agilizar los trámites de los trabajadores en caso de accidentes o enfermedades profesionales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Ricardo Delgado para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros, vamos a una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Muy bien, vamos a comenzar con información sobre el uso del dinero electrónico que tuvo un gran impulso como consecuencia de la cuarentena. Meli, bueno, una gran parte de las operaciones que habitualmente se hacían con dinero físico tuvieron que realizarse inevitablemente en forma electrónica como consecuencia del aislamiento social, ¿no? Así es, y bueno, de hecho lo que más subió o lo que más se utilizó, por ejemplo, fueron las transferencias bancarias, Claro, ¿no?, para hacer todo tipo de pagos. Tenemos una placa con información de un informe de RedLink, que lo que ellos hacen es, precisamente publicar datos sobre el uso de cajeros automáticos, transferencias electrónicas, billetera virtual y demás. En el mes de abril, el primer mes completo de cuarentena, se sumaron 2,6 millones de nuevos usuarios en estos canales. Las transferencias, como te decía, subieron 23%, el home banking también alrededor de 23%, lo que es el uso, ¿no? El pago de servicios, que se hacía muchas veces en forma presencial, subió un 22%. Y dos datos que hablan a las claras, ¿no?, de lo que fue la cuarentena. Por un lado, el comercio electrónico, ¿no?, tuvo un incremento de 143%, mientras los pagos presenciales en POS con tarjetas cayeron un 28%. Y el otro punto interesante es el tema de la extracción sin tarjeta de débito, que fue muy importante en todo lo que fue el pago del IFE. Claro. Creció un 713% en lo que fue el mes de abril. Este es un sistema que, lo charlamos acá, permite dar desde el home banking una orden de extracción de dinero para que una persona con un código vaya a un cajero y retire el dinero sin necesidad de tener en su mano el plástico. Y hablando de plásticos, las tarjetas de crédito, la impresión de tarjetas también creció mucho por los préstamos a monotributistas, Claro, que también charlamos, que se acreditan directamente en las tarjetas. Bueno, se imprimieron más de 100.000 nuevas tarjetas de crédito, o sea, gente que no estaba bancarizada, o por lo menos no con una tarjeta de crédito, ahora tiene su plástico para recibir la financiación. Bueno, herramientas que cumplieron un rol fundamental y nos salvaron durante la cuarentena, o nos están salvando, ¿no?, porque la cuarentena continúa. Tal cual, entre ellas también las billeteras electrónicas, que tuvieron un crecimiento importante. Tanto ValePay, que es la de Link, tuvo un crecimiento del 140%, y también Mercado Pago, Ualá, mostraron números muy importantes en estos meses. Muy bien, opciones entonces que hay que tener presentes para evitar, en la medida de lo posible, salir de casa y exponernos al contagio del coronavirus. Y justamente la cuarentena también ha brindado oportunidades en lo que es el asesoramiento, la capacitación, ¿no? Sí, porque hablamos de desafíos, seguimos con el COVID, la pandemia, la cuarentena, qué lugar ocupó cada uno, las discusiones previas. ¿Se acuerdan que antes era como que decíamos, bueno, el canal digital, el canal de los productores, y que un poco había ahí una diferenciación? Bueno, todo esto, revolución absoluta. Las compañías siguen insistiendo en la importancia del rol de los productores asesores de seguro y la visibilidad que le dan cada vez más a estos cientos, ¿sí?, de intermediarios que tienen la posibilidad, al margen de las herramientas que reciben de las distintas empresas con las cuales trabajan,
la posibilidad de formarse, ¿sí? Y de adquirir más herramientas para que confluyan estos mundos. Por un lado, el digital y todo lo que tiene la tecnología y cómo insertarse y cada vez mejor y llegar así a los asegurados. Pero por otro lado también, bueno, con uno, su presencia, su cartera, todo lo que puede ofrecer de mejor. Bueno, ¿cómo se condensa esto y a qué vamos? Hay unos cursos, ¿sí? Que organiza jornadas de seguros A+C. Ustedes pueden ver ahí en pantalla. Ahora lo vamos a poner para que puedan inscribirse. Esto está directamente apuntado a los productores asesores de seguros y tienen distintos cursos todos los jueves de manera gratuita. ¿Sí? Por ejemplo, microseguros, seguros de caución, email marketing, transporte. Ya ha habido otros temas como proyectos digitales, modelos de negocios. Bueno, según cada uno, ahí están viendo imágenes de varios de estos webinars que se estuvieron llevando a cabo y que ha sido tan importante la convocatoria que es importante seguir difundiéndolos porque lo que representan para la actividad toda y como siempre el mensaje, cualquier situación que uno esté enfrentando, de recordar que en los seguros uno tiene esa figura a través de la cual, los distintos canales de contacto, ¿no? Pero la figura del productor asesor de seguros para poder resolver, y más en este momento, todas las cuestiones. Muy bien, entonces una alternativa para seguir capacitándose y aprovechar el tiempo libre que por ahí ha dejado la cuarentena a muchas personas, para justamente incorporar nuevos conocimientos que después uno puede utilizar para ejercer de una manera más eficaz la profesión. Y en el mes de mayo, Meli, los plazos fijos se recuperaron tras la caída que habían, los plazos fijos estamos hablando en pesos, del sector privado, tras la caída que habían registrado durante el mes de abril, incentivados por la mejora de las tasas de interés y la estabilización del dólar en el mercado libre. Así es, Ale. Bueno, como vos decías, en abril había sido un mes bastante malo para los plazos fijos, incluso a partir de las últimas semanas que ya empezaba la tasa mínima solamente para los depósitos minoristas, pero bueno, no había tasa mínima que sostuviera los plazos fijos, que cayeron en abril 3% nominal, y habían sido reemplazados por una gran masa de pesos en lo que son las cuentas a la vista, cajas de ahorro y cuentas remuneradas. Recordemos en un momento en el que el dólar en el mercado libre estaba en plena disparada, ¿no? Claro, en ese momento de tanta incertidumbre, bueno, los clientes bancarios preferían tener los pesos, aunque no tuvieran un gran rendimiento, pero a la mano rápidamente para poder aprovechar cualquier oportunidad seguramente en el mercado cambiario. Bueno, en mayo empezó a correr la tasa mínima para todos los tipos de depositantes y se subió, de hecho, en las últimas semanas a 30%, lo charlamos también acá. Bueno, con esa tasa, que si bien todavía queda un poquito debajo de la inflación, los ahorristas empezaron a volver a los plazos fijos. En concreto, la cantidad de colocaciones subió un 8% nominal, 5% en términos reales, y lo que me contaban de los bancos es que si bien los minoristas habían empezado a reaccionar desde principio de mes, bueno, con el correr de las semanas y la tasa mínima que cada vez abarcaba a más cantidad de depositantes, los mayoristas, los clientes de grandes rentas, volvieron también a hacer este tipo de colocaciones. Muy bien, cerramos este bloque de esta manera. Recordá que te podés comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp. Podés encontrar estas vías de contacto ahí en la pantalla para comunicarte con nosotros, hacernos cualquier consulta, transmitirnos cualquier inquietud. Cerramos así el bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando sobre las nuevas aplicaciones de las ART para agilizar los trámites que pueden realizar los trabajadores a la hora de gestionar los siniestros en materia laboral. Muy bien, arrancamos este nuevo bloque que, como todos los viernes, dedicamos a entrar de lleno en algún producto, algún servicio, alguna compañía de seguros o de algún banco. Y hoy vamos a hablar de las nuevas aplicaciones
que vienen lanzando las ARTs para agilizar la gestión de trámites por parte de los trabajadores en temas asociados, ¿no?, con accidentes o enfermedades laborales. Y ya se encuentra Mariela Riquiuti, que es vicepresidente de Provincia ART, para hablar de este tema. Mariela, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Bueno, y ustedes lanzaron, Mariela, recientemente una aplicación de estas características, ¿no? Sí, nosotros hace unas semanas lanzamos esta aplicación que se llama Mi RT. Era algo en lo que veníamos trabajando y a raíz, bueno, de la situación de pandemia se aceleraron un poco los plazos y también desde el banco que es accionista, el Grupo Económico del Banco Provincia y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires pedían que acerquemos herramientas a los usuarios y bueno, para nosotros lo importante era colaborar en esta situación y salió una herramienta que hoy en día está en uso para las personas que tienen siniestros, ¿no? Son todos los trabajadores y trabajadoras que hoy están siniestrados, se pueden bajar este RT y a través de ella, esta aplicación, Mi RT, y pueden gestionar traslados, pueden gestionar, pueden ver los turnos que tienen dados, tener un calendario de comunicación con nosotros y registrar sus datos cuando tienen que hacer alguna transferencia. Muchas de estas rutinas que tienen que intercambiar con la RT se subieron a esta aplicación para que las puedan gestionar con nosotros. También un canal, Mariela, un canal particularmente esencial, ¿no?, en un momento como este. Sí, obviamente nosotros tenemos otras herramientas que se fueron acercando en esta situación, como un chat a través de un WhatsApp específico que se lanzó ahora también corporativo, los turnos online que ya estaban previstos, también se acercaron para tener más herramientas, pero bueno, a través de la aplicación, para la persona que tuvo un siniestro es como mucho más sencillo porque tiene todo en una misma herramienta. ¿Cómo te va, Mariela? A través de la app ya no tenés que entrar a distintas páginas, sino que lo podés hacer a través de este lugar. Y podés acceder a tu credencial, que te la exigen muchas veces cuando tenés que ir a hacer algún trámite, y bueno, obviamente los próximos pasos es que esta aplicación la podamos usar no solo para la gente que tuvo un siniestro, sino para todos los trabajadores que forman parte de nuestra RT. Que la credencial la puedan bajar todas las personas, ir haciendo e ir sumando distintas funcionalidades. Mariela, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo te va? Sí, se escucha. ¿Qué sucede en aquellos casos de trabajadores que tienen síntomas compatibles con COVID o que de repente les surge la duda si están en esta situación? ¿Cuál es la recomendación en el marco del uso de la aplicación o en general, ¿no?, desde la empresa de ustedes? Bueno, por eso, hoy en realidad la aplicación está pensada para la gente que ya está en una situación donde está registrada como una persona con un siniestro. Pero igualmente tenemos todos nuestros canales donde se comunican con nosotros y cuando te llega un caso que es posible de esta situación, hoy uno lo registra, pero hasta que no tenés el dictamen positivo, no forma todavía parte de un siniestro. Lo que estamos haciendo es registrando todos estos casos y tratar de atacarlos desde otro lugar, como puede ser la prevención, ¿no? Acompañarlos y apoyarlos para que tengan que seguir el canal de las medidas que sacó el gobierno, no interferir en los procedimientos que hoy están previstos, entonces para que se vayan a atender, le hagan los análisis que le tengan que hacer y en el caso que esté confirmado, ya nosotros ahí tomamos el caso y lo empezamos a atender. Mariela, mientras esta instancia... Sí. Para ir cerrando, ¿cuáles son las funcionalidades que más se están utilizando de la aplicación? ¿Tenés esa información? Y no te puedo, en realidad se están usando todas, porque todo depende de la gente que lo bajó, es como que va teniendo, obviamente acceder a la credencial quizás la más rápida, pero cada uno va usando las distintas funcionalidades que van pidiendo.
Y bueno, la idea es ir sumando más. Una vez que podamos sumar el universo mucho más grande, que es de todos los trabajadores que tenemos y trabajadoras, es incorporar ahí las capacitaciones que tienen que hacer, los exámenes médicos periódicos, todo eso van a ser nuevas funcionalidades que les van a ir apareciendo en la app. Muy bien, Mariela, muchas gracias. Cerramos así con información sobre las aplicaciones de las ARTs para los trabajadores. Y en el próximo bloque vamos a estar dialogando con el economista Ricardo Delgado. Muy bien, arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Ricardo Delgado para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Una semana, Ricardo, que dejó señales contradictorias sobre el futuro de la economía, mientras el gobierno, por un lado, avanza en un acuerdo para normalizar el tema de la deuda, decretó, ¿no?, la intervención de Vicentín, generando temores sobre el avance del Estado sobre la actividad privada. ¿Cuál crees que es el rumbo que se le quiere dar a la economía, obviamente saliendo de la coyuntura actual de la pandemia? Bueno, claramente la pandemia ha de alguna manera teñido absolutamente todas las decisiones en política económica en los últimos meses. Es lógico que así sea, pero me parece que ya es momento de empezar a dar algunas señales, de balizar el camino hacia lo que puede llegar a ser una normalización o una cierta normalización en una pospandemia de la economía nacional, sobre todo cuando se cierre en breve lo que yo creo va a ser un primer capítulo nomás de la saga de la reestructuración de la deuda externa. Todo indica que se va a alcanzar un acuerdo razonable con un porcentaje también razonable de un primer lote de acreedores en litigio, y creo yo que a partir de allí, sobre todo la política monetaria y fiscal tiene que ser de alguna manera señalizada, como marcaba antes, para empezar a pensar en serio en cómo trabajar de cara a la recuperación de la actividad, que va a ser un proceso muy largo, muy forzoso, y en donde los principales motores de la economía siguen estando apagados. Justamente, bueno, al tema que ha sido uno de los temas de la semana, ¿no?, la intervención de Vicentín. ¿Crees que se puede crecer con señales como esta? Yo creo que cualquier señal de intervención estatal sobre empresas privadas no es en teoría lo aconsejable. Por supuesto que yo tengo la impresión que el gobierno pretende quizá alcanzar objetivos que son loables en materia de administración de ciertas problemáticas, en particular de comercio exterior y de liquidación de divisas. A mi juicio, la empresa Vicentín no va a ser la empresa testigo que en algún momento, por ejemplo, se pensó para que sea YPF, y lo es en el mercado, obviamente, de hidrocarburos, porque la participación de la empresa es relativamente menor. Si bien es una empresa importante, no tiene capacidad de formar precios ni de establecer reglas de comportamiento dentro del mercado de granos. Y por otro lado, me da la impresión que ha habido una suerte de apresuramiento en una empresa que venía ya siendo administrada al menos con inconvenientes, una empresa altamente endeudada, que se ha endeudado mayoritariamente en los últimos años y con el principal banco estatal, pero me da la impresión que la salida de estas situaciones no pasa por que el Estado argentino estatice deudas que son deudas privadas. Me da la impresión, insisto, que si bien puede haber, insisto, algún objetivo con el cual puedo estar de acuerdo
conceptualmente no es ni el momento ni la empresa indicada ni por supuesto el mercado, para generar una profundización o una mayor intervención del Estado en las decisiones privadas. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo encararías una Hola, recuperación, una normalización? ¿Qué medidas consideras que serían las principales, más allá de lo que suceda con la deuda, ¿no? Con la renegociación? Sí, yo te diría que creo que es importante empezar a pensar en un plan de estabilización de precios integral. La economía argentina sigue teniendo un proceso inflacionario muy intenso, si bien en estos últimos meses, producto de la pandemia y de algunas decisiones que tienen que ver básicamente con el congelamiento de tarifas y de combustibles, ha moderado su ritmo de inflación. Yo tengo la impresión que la Argentina, una vez que recupere lentamente, como decía al principio, niveles de actividad económica, va a volver a tener una tasa de inflación del 2,5 y 3% mensual en promedio de acá a fin de año, a partir de, digamos, el mes de junio, julio. Y esto me parece que va a generar complicaciones a esta recuperación. Yo creo que un programa integral tiene que enfocarse mayoritariamente en establecer reglas fiscales, monetarias y cambiarias y, por supuesto, de política de ingresos, de administración de tarifas, de administración de salarios, que confluyan a una tasa de inflación que este año tiene que ser necesariamente menor a la del año pasado, pero no tiene que serlo por las malas razones, tiene que ser con una economía que empieza a recuperar dinámica y aún así puede permitir, digamos, un sendero declinante de los precios para llevar cierta mayor tranquilidad a las familias que están claramente muy golpeadas y van a seguir estando golpeadas después de la salida de la pandemia. Ricardo, con la cantidad de dinero que ha emitido el Banco Central en las últimas semanas para financiar, ¿no?, las medidas que se tomaron para morigerar el impacto de la pandemia de la cuarentena, ¿no?, sobre la economía, ¿no crees que eso va a tener un impacto inflacionario? Que tal vez las cifras que estás dando son bastante optimistas. Bueno, nosotros no vemos un fogonazo inflacionario que ponga a la Argentina al borde de una hiperinflación. Básicamente por dos razones. La primera, por el propio disciplinamiento de la escasísima actividad económica con la cual vamos a salir de la pandemia, y esto obviamente va a impedir que haya traslados de precios que impliquen una aceleración de la tasa de inflación. Pero por otro lado, me da la impresión que empieza a haber, y si el Banco Central, que acá tiene que jugar un rol, por eso lo planteaba desde el primer momento, el rol del Banco Central en lo que viene es absolutamente central, básicamente porque tiene que dar la señal de que estas inyecciones de pesos son inyecciones que han sido puntuales, excepcionales, debido al carácter excepcional que ha tenido justamente la pandemia sobre la economía argentina. Y si eso es señalizado de esa manera y se indica que la intervención hacia adelante va a ser absorber esos pesos, producto, digamos, o a través de una mayor tasa de interés, que es absolutamente necesario para que haya un proceso de esterilización de los pesos en el mercado, no vemos que haya, digamos, riesgos, sí de una cierta aceleración respecto de los niveles actuales, pero no riesgos hiperinflacionarios inminentes. Y además, un dato no menor es que ahora el Tesoro, ya no el Banco Central, sino el Tesoro, empezó a recrear un cierto mercado de pesos que se ha visto con mayor intensidad durante el mes de mayo, en donde aparecen inversores, en particular inversores institucionales, que están absorbiendo pesos a una tasa de interés que te diría está incluso por debajo de la inflación proyectada, pero que le permite al Banco Central aliviar de alguna manera el financiamiento del Tesoro. ¿Y qué esperarías en los próximos días? ¿Qué medidas se tomen? ¿Que hacia dónde se vaya? Yo creo que hay que empezar una vez que se den ya señales más claras y se conozcan los primeros acuerdos. Tenemos que ir cerrando, Ricardo, así que sé breve en esta respuesta. Muy bien. Hay que empezar a desarmar la comunicación 70-30 del Banco Central, que
le encarece, le dificulta, le impide a las empresas importar insumos, maquinarias, para poner en marcha nuevamente la rueda. Sin duda, allí hay uno de las claves para que digamos, la Argentina empiece de a poco a normalizar su situación económica y productiva. Ricardo, muchas gracias. Cerramos así entonces el programa de hoy con el análisis del economista Ricardo Delgado sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas que tiene hacia adelante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.